Buenas noches, muchas gracias por estar en México Social. Estamos hablando sobre el enorme desafío de la planeación, ordenamiento territorial de esta ciudad y de la zona metropolitana en la oficina de Alejandro Encinas, quien es responsable de planear o de construir una planeación que involucre a toda esta gran centro del país, estos 22 millones de mexicanos. Y hemos hecho un primer programa para mostrar una visión de conjunto, pero ahora me gustaría, Alejandro, agradeciendo nuevamente, que entremos a este enorme reto, porque esto, como decíamos en el programa anterior, el acerado cambio ya está, no espera la autoridad, no espera el decreto, la autoridad, o sea, es un andar corriendo porque las dinámicas ya están, de esta gran visión de conjunto que tú tienes, y hay dos elementos que me gustaría que ejemplificaras. Obviamente está el tema de la autoridad. Actos emblemáticos, ejemplares de evitar la explotación de los bosques, las concesiones, el realmente establecer límites, donde sí, donde no, garantizando derechos, como bien dice la Constitución de esta ciudad, se enfrenta a desafíos enormes. Uno de ellos, ya lo tocaste, es el tema del agua, desalojo de aguas, pero hay un tema que creo que está en el centro también de algo que es muy sentido en tu parte del desarrollo ambiental, la basura. ¿Dónde ponemos la basura? Es un desafío porque obviamente está la magnitud, ya nos dirás, y tal el desafío que implica para las comunidades receptores de los basureros, que nos enfrenta a un tema de autoridad, un tema de diseño, un tema de magnitudes, yo creo que poco concebibles. Entonces, usemos el caso de la basura, porque yo creo que es otro de los temas que desafía el desarrollo de una zona metropolitana. Bueno, es uno de los grandes retos de la ciudad, una ciudad que genera cerca de 35,000 toneladas diarias de residuos. 35,000. Eso te da idea de la magnitud del problema que tenemos que atender y cómo, si bien hay una separación y aprovechamiento de algunos de los residuos, el tener sitios de disposición final es muy necesario porque es tal el volumen que tiene que tener otro tipo de tratamiento. Actualmente, ¿dónde llegan esos residuos? Bueno, estos residuos es un proceso muy largo y incluso voy a tratar de hacerlo muy rápido, porque todo el mundo dice que en esta ciudad no se separa la basura. Y la verdad es que se separa desde el momento en que el trabajador de limpia hace la recolección de los residuos domésticos, hace la primera gran separación de la basura que tiene mayor valor. El aluminio, el PET, el cartón, todo es lo que puede reciclarse. La segunda gran separación es cuando se voltea el carrito del recolector domiciliario en el camión que pasa por todas las colonias. Nos hacen una separación muy importante de la basura que antes de entrar a la planta de transferencia se vende a la gente que se dedica al tratamiento de los residuos en la puerta de la planta de transferencia. Dentro de la planta de transferencia se da otra separación de la basura y se les vuelve a vender también a los mismos recicladores que están fuera de la planta. De ahí se pasa a las grandes plantas que se tienen en la ciudad, particularmente en el Bordo Poniente, que es una gran planta de separación de basura donde todavía se le saca valor al trapo, al cartón, a muchos de los residuos que se tienen ahí, y de ahí se lleva al sitio de disposición final donde los pepenadores todavía hacen un aprovechamiento de esa basura. A pesar de esto, los volúmenes son enormes y hoy pues no tenemos sitios de disposición suficientes. Se cerró el Bordo Poniente, se está haciendo algunos aprovechamientos ahí que esperemos se hagan efectivos en este sexenio, como la generación del más metano para la producción de electricidad, por la enorme concentración de años y años que hubo ahí de residuos, pero se están llevando al Estado de México e incluso a Morelos a sitios de disposición, con un costo altísimo. Quieren entonces hacer plantas de tratamiento que nos permita el aprovechamiento para otros servicios de estos residuos. Creo que como jefe de gobierno Claudia Sheinbaum avanzó mucho en poner una de estas plantas, tendrán que multiplicarse y tendrán que hacerse también con una visión de carácter metropolitano. Cuando yo estuve en la Secretaría del Medio Ambiente, logramos tener un acuerdo con la presidencia municipal
de Nezahualcóyotl, en donde nosotros incluso ayudamos a tapar parte del bordo de Xochiaca por los problemas que se presentaron en 1998 con los incendios que tuvimos, la primera gran crisis por la presencia de partículas suspendidas en la atmósfera de la ciudad, y se puede hacer, yo creo que ese tipo de aprovechamientos. Una de las cosas que nos permite la constitución de la ciudad es la asociación entre las alcaldías y los municipios circunvecinos. Ya no se requiere la aprobación del gobierno de la ciudad. Yo creo que si nosotros pudiéramos establecer convenios entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl, Iztacalco y Nezahualcóyotl, o entre Catepec y Gustavo Amadero, Naucalpan con Azcapotzalco, que ya han venido platicando los presidentes municipales y las alcaldesas de esta zona, llegar a este tipo de acuerdos, podríamos encontrar nuevas vetas para dar una mejor prestación de los servicios. Y no me refiero solamente a los residuos, que es uno de los temas más importantes que tenemos, pero en materia de movilidad, todas las obras que quiera hacer el Estado de México en materia de movilidad afectan el territorio de la Ciudad de México. El libramiento que tienen planeado en estos momentos del Río de los Remedios para llegar de Tlalnepantla a Ecatepec pasa por parte del territorio de la ciudad. Tenemos que ponernos de acuerdo para que no queremos otro foco de concentración con alguna salida que pudiera impactar a la comunidad. Todo está interrelacionado, porque muchos de los residuos que se generan en el Estado de México también se vierten en la ciudad. Una de las zonas más conflictivas que tenemos es el caso de Calle 7, en los límites de la alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza con Nezahualcóyotl, que en esa calle pues, se vuelve zona de nadie, no hay autoridad porque no está definido más que el límite territorial. Tendremos que ponernos de acuerdo para que ahí no solamente pongamos orden en la basura que se establece ahí, el problema del mercado de cárnicos, el brincarse los grupos delictivos de un lado a otro de la acera, en donde ya se ha avanzado mucho en la conformación de una policía metropolitana. Creo que ahí hay avances importantes, pues nos obligan a que absolutamente todos los servicios y el equipamiento que se requiere en la ciudad tiene que verse con una perspectiva de carácter metropolitano. Y en eso déjame volver al tema de que si no hay un alineamiento de visión, de conjunto, casos como la tenencia en Morelos distorsionó toda la política, digamos, de tratar de generar cierta equidad y además de impacto fiscal. Eso hay que solucionarlo. Sí, yo creo que ahí se cometió un error desde que se eliminó el pago de la tenencia en la Ciudad de México y que luego se restableció como un pago de derecho de refrendo, en donde en el caso de la Ciudad de México quedaron exentados del pago de tenencia los vehículos hasta de 250,000 pesos. Pero en el Estado de México quedaron exentos de pago los que ahora en enero, con la nueva ley de ingresos del Estado, los que sean de menos de 550,000 pesos. Sí. En el Estado de Morelos están libres de la tenencia todos. Y además hubo otro asunto porque se decidió separar la verificación vehicular por las placas de cada entidad. Es decir, que solo se verificaran en la Ciudad de México los vehículos que están emplacados en la ciudad, y en el Estado de México los que están emplacados en el Estado. Y ahí también hubo pues una especie de competencia entre los estados para reducir los tiempos y costos de la placa y la tenencia vehicular, lo cual ha llevado a que mucha gente de la ciudad vaya a emplacarse a Morelos para no pagar la tenencia, o al Estado de México, que es más laxa la verificación. Y lo que significa, porque seguramente hay un comprobante de domicilio, ahí es realmente uno de los ejemplos de una enorme corrupción, una enorme construcción de mercados negros, oscuros, así es, con enorme costo. Entonces, ese es el ejemplo, digamos, de lo que no se debe hacer y que hay que resolver, y así es sin duda. Mira, en la Ciudad de México se venden 200,000 vehículos todos los años, de los cuales solo 20,000, alrededor de 20,000 se emplacan en la ciudad. ¿Y qué te trae como consecuencia eso? Que hoy en la Ciudad de México el 60% de los vehículos que circulan en la ciudad tienen placas foráneas.
y junto con ello ha habido relajamiento en las medidas de control e inspección de los verificentros. Es más fácil verificar en el Estado de México que en la ciudad. Los verificentros de la ciudad perdieron 1,5 millones de vehículos para verificarse y se van a verificar en el Estado de México. Entonces ese ya no es un problema fiscal, ¿no? De si quién recauda más, si es la tenencia o no, sino convierte en un problema de salud pública, porque si se relaja la verificación, vuelven a generarse más contaminantes. Y hoy la fuente fundamental de la contaminación del aire es de nueva cuenta las fuentes móviles, los vehículos. Ya es un asunto de salud pública. Yo digo, ya no nos sentemos en el tema fiscal, Sí. que es importante, sino en el tema de la contaminación del aire. Entonces lo que urge es tener un programa metropolitano de regulación del parque vehicular que considere placas, tenencia, multas, porque pues, no se puede escapar las multas, las infracciones que se hacen en la ciudad, el hoy no circula y el programa de verificación. Tiene que verse de manera integrada. Ya afortunadamente escuché que en el estado de Morelos va a volver a restablecerse el pago de tenencia. Eso va a ayudar, pero tendremos que tener un solo programa que además nos permita tener un registro vehicular único. Nos hemos peleado durante décadas por tener un registro vehicular que se perdió cuando se fragmentó. Sí. Cada estado emitió sus propias placas, cuando antes todo era de carácter federal. Y bueno, incluso hasta hubo un RENAVE que generó mucha discusión, desde su responsable, que resultó ser un torturador argentino, hasta la corrupción que se generó entre ese programa, pero por elementos de seguridad elemental, de seguridad pública elemental, debemos tener un solo registro del parque vehicular. Entonces, eso nos permitiría tenerlo al menos en toda la zona metropolitana del Valle de México. Y tiene una dimensión mayor porque esas acciones ejemplares aquí sentan precedente para las otras zonas metropolitanas. O sea, no hemos entrado, pero lo que está pasando en la zona de Monterrey o en Guadalajara, o sea, las grandes conurbaciones de esta urbanización que nunca cesa porque finalmente se van ampliando, requiere, déjame usar esa frase muy de la ciudad, el faro ordenador y de voluntad que implica esto. Por eso es tan emblemático, yo te diría, la urgencia de este tema, porque permite nuevamente actos de autoridad. Así es. Que creo que es urgente. Déjame introducir otro tema de los muchos que hay, pero que sin duda está en esa dinámica acelerada y compleja de esta ciudad, la gentrificación. Y déjame introducir para el tema de la siguiente y última sección, el tema de las brechas. Nuestro país, esta ciudad, hay brechas. No es lo mismo en los municipios del oriente, del poniente, lo que pasa. Y me gustaría que plantearas la estrategia, porque hay que cerrar brechas. Así es. Y en ese sentido creo que es fundamental lo que desde la planeación ordenamiento territorial puede inducirse, concertarse, pero también hacer actos de gobierno, que es lo que urge en muchos temas. Vamos a un corte y regresamos en la última parte de estos dos programas especiales que estamos haciendo con Alejandro Encinas. Gracias por seguir con nosotros aquí en México Social. Estamos con Alejandro Encinas y sin duda, le decía en el corte, la urgencia y la importancia de programas como estos en el 11 que permita dar cuenta de la visión, de la conciencia y de la complejidad, pero de la convicción, de que hay temas que tenemos que abordar. Y esta visión yo diría que es parte de una manera de ser y de hacer de Alejandro Encinas, una visión crítica, reflexiva de cómo estamos y hacia dónde vamos. Y por eso me interesa que entremos al tema de las brechas. Somos, esta zona metropolitana, esta ciudad, una zona muy desigual, donde se vive, se tiene más posibilidades de una vida digna o se vive en situaciones mucho más, digamos, desiguales. Y esto ha generado gentrificación, que es un proceso en el cual la ciudad se sigue segmentando entre los que tenemos coche y entre los que no usan transporte público, en los que tienen una policía privada en sus calles y cerran calles, pero también las brechas se están acrecentando en las periferias
Y este proceso en el cual que parece que hay unas zonas, emblemáticamente las zonas ya, Condesa, Roma, etcétera, que parece que se están volviendo espacios, digamos, solo para unos. Y hay un reclamo de la población local que tiene que salirse porque no puede sostenerse. Eso también requiere un esfuerzo de autoridad, un ordenamiento en este equilibrio entre los mercados, ¿sí? Pero también los derechos. Sí. ¿Cómo lo percibes? Sí, yo creo que en esta zona metropolitana tenemos enormes brechas de desigualdad. Los vemos todos los días y en todos los espacios. Tú decías, ¿cuál? Los que tienen carro y los que no tienen carro. Hay que decir que el 80% de las personas que se mueven en la Ciudad de México lo hacen en transporte público. Solamente entre el 18 y el 20% de la población tiene un auto particular. Esa es una gran brecha. Y creo que ahí lo importante es la política que ha mantenido el gobierno de la ciudad en materia de subsidios al contener el incremento de las tarifas, porque justamente es donde más afecta los ingresos de la población. Y acá hay una dimensión metropolitana que poco se ha valorado. Te pongo el ejemplo. El mayor subsidio que da el gobierno de la ciudad es al transporte público y son 19,000 millones de pesos al año. Y eso ayuda a los habitantes del Estado de México. El 60% de los usuarios del metro viven en el Estado de México. Yo creo que es una contribución muy importante de la ciudad para ir reduciendo estas brechas de desigualdad de la zona que vive, de las personas que viven en las zonas más alejadas y que pierden más tiempo en el traslado de su lugar de residencia al trabajo. Creo que es un tema que hay que verlo, cómo los temas de movilidad pueden ayudar a disminuir esa brecha de desigualdad. Hay quien planteó que había que cobrar la tarifa del metro en función de las distancias que se recorren. O sea, quien más afectas es a la gente que más lo necesita. Eso sería un error gravísimo. Los temas de gentrificación en algunas zonas como la Condesa y la colonia Roma, en donde evidentemente, legítimamente hay una preocupación de los habitantes de estas zonas porque con las aplicaciones de hospedaje temporal se han ido convirtiendo algunos edificios prácticamente para la renta de estas aplicaciones, o también esta migración que hemos tenido particularmente durante la pandemia, de gente que viene de las grandes urbes de los Estados Unidos, de Nueva York y otros, a trabajar a la ciudad a distancia, porque aquí pues la verdad es mucho más barato que las rentas o la calidad de vida en Nueva York, ha ido generando expulsión de la población. Pero yo creo que no solamente es el principal, el problema, ni el principal problema. Yo creo que mucho de la gentrificación obedece a que no hemos nosotros construido una política de vivienda asequible que nos permita mantener la oferta de vivienda social y asequible en la ciudad para que la gente pueda seguir viviendo en la ciudad. En el año 2006 construíamos 30,000 viviendas anuales. Se nos cayó la producción a 3,000 en los últimos años. Y eso ha llevado a que expulsemos población. Entonces sí tenemos que regular esas aplicaciones, sin lugar a dudas y con medidas muy estrictas para evitar los abusos de las personas que rentan hoy departamentos y los quieren convertir para la renta temporal, atendiendo también que muchas de la oferta de estas aplicaciones son personas que tienen una propiedad o que rentan los cuartos en su propia vivienda. Hay que regularlas en una situación diferenciada y ser muy estrictos. Pero tenemos que también hacer una política de repoblamiento de las áreas centrales en la ciudad. Yo siempre les digo que las ciudades son seres vivos que están cambiando todos los días. Todos los días crecen, todos los días cambia. Hay zonas de las ciudades que se enferman, hay otras ciudades que mueren, que tienen que reciclarse. Y nosotros tenemos que entender que esta ciudad, que es una ciudad de muchos centros, de muchos puntos de desarrollo, tiene que tener tratamientos así como integrales diferenciados. Y el volver a establecer vivienda en aquellas alcaldías que hoy ya dejaron de ser zonas industriales para convertirse en almacenes o en terrenos baldíos. En las alcaldías donde tenemos ya los servicios de agua, de transporte, de alumbrado público, recolección de basura, que son susceptibles
de redensificación, tenemos que retomar esta política para que la gente tenga acceso a vivienda asequible. Y en ese sentido también hay un tema de equidad. Yo siempre he sostenido que hay zonas, lugares, colonias de alto privilegio, incluso alto mantenimiento, se ve los accesos, las vialidades, las luminarias, todo está bien. Creo que hay que hacer un esfuerzo porque el pago de predial sea realmente más equitativo, porque por otra parte está un tema que no solo es el crecimiento, es el mantenimiento de lo que tenemos. El caso paradigmático de las inundaciones de aguas negras o lugares donde, bueno, el censo 2020, etcétera, nos habla de grandes colonias que no tienen luminarias, que el pavimento ya desapareció. O sea, hay un esfuerzo de mantener lo que tenemos enorme y enormes inequidades. Entonces, no solo es planeación para lo que sigue, sino es planeación para mantener y equidad y cerrar brechas. Y obviamente hay un tema fiscal, de responsabilidades, pero también es un tema, bueno, últimamente se ha hablado mucho de los baches y los topes, pero es que es cierto, la ciudad requiere un esfuerzo enorme. Así es. Y se nota el deterioro, pues donde había alguna pintura ya no lo hay, en fin, ¿no? Entonces, esa parte de la planeación, del mantenimiento mayor, también está en lo que tú tienes que ver. Sí, bueno, le toca eso fundamentalmente a la Secretaría de Obras. Ajá. Pero sí hay una política que ha planteado la jefa de gobierno, Clara, en la idea de llevar los servicios a la periferia, que creo que eso es muy importante para reducir las brechas de desigualdad. No solamente tenemos que dar mantenimiento a lo que hay, el mejor ejemplo es que una de las mayores inversiones este año va a ser al mantenimiento de la línea 3 del metro, que es urgente. No puede deteriorarse la infraestructura tan importante como el metro, pero al mismo tiempo se llevará a todas las alcaldías de la periferia nuevos servicios. Por ejemplo, pues 2 de las líneas de cablebús que se van a construir en la zona de Milpalta, otra en Tlalpan, y la iluminación. Muy retomando la experiencia de lo que hizo Clara en Iztapalapa. Todos esos corredores seguros, el alumbrado público, llevó a que hoy Iztapalapa es la alcaldía más iluminada de la ciudad. Y ese sí no es discurso, tú puedes verlo cuando entras de la carretera México-Puebla, la zona más iluminada de la ciudad es Iztapalapa, lo ves desde los aviones. Eso va a hacerse en toda la ciudad. Y ya hay ejemplos tangibles, todo el corredor del Peregrino que se habilitó rápidamente para en la conmemoración de la Virgen. Todo Tlalpan hoy está nuevamente iluminado y con una gran calidad del alumbrado que se estableció. Así va a ser en toda la ciudad. La idea de los corredores seguros es ir generando condiciones para que la gente salga de sus casas con seguridad, que puedan caminar, particularmente en las zonas donde tenemos los mayores índices delictivos y de inseguridad. Entonces yo creo que sí hay una política muy clara de equidad, de equiparar los servicios en la ciudad. El bachetón que está en marcha son miles y miles de baches que hay que ir superando y que no va a ser solamente suficiente taparlos, habrá que hacer el reencarpetamiento de muchas de las avenidas primarias de la ciudad, que ya se está desarrollando. Yo no digo va a llevar tiempo, no, eso ya se está haciendo. Tiene que hacerse. Déjame pedirte que a finales de año hagamos otro programa, porque es urgente, es urgente, y todo lo que tienes encima y lo que nos has planteado son acciones de ya, con un tema, déjame nomás dejarlo ahí. Tenemos que construir entornos seguros a las escuelas y hospitales. Tú lo ves, yo lo veo, de pronto ves el hospital del IMSS de afuera, ¿no? La gente que le corresponde más al IMSS esperando para entrar a la consulta, y los entornos muy agresivos alrededor. O sea, hay tantas cosas que hay que hacer urgentemente, pero por otra parte, yo estoy convencido que esta Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial que tú tienes, pues es emblemático de una visión no solo de la zona metropolitana, sino coadyuvar al desarrollo de esto mismo en otras zonas metropolitanas. Alejandro Encinas, siempre es un gusto oírte. No, al contrario. Y déjame invitarte a finales de año que hagamos un repaso de estos temas, porque estoy seguro que muchos que te están oyendo, les interesa ver exactamente qué se realizó en que es, ya pasaron 100 días, pero esto es el primer año completo.
de construcción de la utopía. De la construcción de Que la es utopía. ahí donde se sintetiza el proyecto de nuestra Constitución. Hacer lo que tenemos que hacer, Así es. ¿no? Alejandro Encinas, qué gusto verte. Gracias a ustedes, buenas noches.